Llega a Buen Día Litoral la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. ¿Sabías que la tarjeta Brow Recompensa Mastercard es la única que te devuelve plata? Con cada compra generás puntos que equivalen a dinero real para usar cuando y donde quieras para que te puedas comprar eso que tanto soñás, Ernesto, eso que te está faltando. Además, tiene beneficios buenísimos, entre otros, por ejemplo, carga con un 5% de descuento adicional con Brow Recompensa, o sea que tiene un 45% de descuento en combustible si carga con Brow Recompensa Mastercard en las estaciones ANCAP. Entonces me voy corriendo a cargar. ¿Ahora que subió? Ahora que subió con el 4%, el 40% que ya tiene, más el 5% que le hace la Brow Recompensa Mastercard, hace tremendo negocio. Pedí tu Brow Recompensa Mastercard al 2199600 o por recompensa.brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país, presenta nuestra mesa de intercambio de hoy, donde tenemos a Ángel Iván Pavlov en estudios por primera vez. Por primera vez. Inaugurando el estudio en su presencia. Pero ahora que sé que hay bizcocho voy a tratar de venir más seguido. Bueno, lo que pasa es que Panadería Panflores nos acompaña como todas las mañanas. El que no está disfrutando de esta posibilidad es Carlos Díaz Filiola, que está conectado en este momento vía Zoom, vía remota. Carlos, ¿por dónde anda? Buen día, en Montevideo. Ah, porque usted tenía una gira ahora todo este fin de semana, toda la semana, anda por todos lados. También dando una charla, así que tendríamos que vernos. Yo había dicho eso la semana pasada. ¿Usted dice que hagamos el programa el sábado porque viene usted? No. Al mediodía del sábado podemos ver. Al mediodía del sábado, si estamos puede ser. En algún momento nos podemos ver, ¿cómo no? A mediodía del sábado nos encontramos. Bueno, vamos arriba. Yo ¿Quedó comprometido? ¿Podemos invitar a Ángel también o no? Sí, por supuesto. No, tiene que estar todo. Nosotros estamos haciendo negocio con nosotros, pero... Sí, porque Ángel lo primero que dijo, a mí no me invitaron. A mí no me invitó nadie, dijo. A mí no me invitó nadie, yo tengo que anotar en mi agenda a ver si puedo, porque el viejo que se viene con la agenda tiene todo anotado, está siempre ocupado. El hombre anda a 100 kilómetros de acá, tiene que agendar, arreglar. Exacto. Compromiso. Pero bueno, ya queda invitado. Quedó invitado, Ángel. Vamos arriba. Queda invitado Rodolfo, que en el éter puede estar escuchando. Sí, porque está en una diligencia, seguramente esté en un ratito por acá. Vamos a tratar de que llegue. Bueno, leíamos al principio del programa noticias que tienen que ver con la tasa de inflamables tan polémica que la Intendencia de Montevideo pretende convertir en impuesto a través de un proyecto enviado a la Junta Departamental de Montevideo que está a consideración del plenario. En caso de que eso se diera, el presidente de la República dijo que hay un artículo en la Constitución en donde ese impuesto se podría derogar por entender que perjudica a la gente. Mire lo que le contestó la Intendenta de Montevideo. La crítica de la calle Acose llevó a que la intendenta le diga que se preocupe por bajar los impuestos. La Intendencia de Montevideo cuestionó la suba de 2 puntos de IVA que hizo el gobierno en marzo del 2020 para compras con tarjeta. ¿Se acuerda que era una devolución que se hacía a través de las compras con tarjeta, ese 2%? Respondió a las críticas de la calle Pou por el impuesto a los inflamables que promueve la comuna capitalina, un tributo que el Poder Ejecutivo apelará ante el Parlamento en caso de que salga votado en forma afirmativa. A mí me gustaría que el presidente estuviera tan preocupado por bajar los impuestos como está por la tasa de inflamables. Yo me pregunto, si este presidente no sabe que le subió 2 puntos de IVA a la población apenas asumió, dijo en rueda de prensa la intendenta de Montevideo, en vez de preocuparse por el impuesto a los inflamables, que a lo sumo podría impactar en un quinto de peso por litro y que en un tanque de 45 litros son 9 pesos, ¿por qué no se preocupa de devolverle los 2 puntos de IVA a la población, cosa que nos quitó en cuanto asumió el gobierno? Las cosas por su nombre, que esto no sea otra cortina de humo para distraernos de las cosas importantes, dijo la intendenta de Montevideo. Y ahí va a empezar el ida y vuelta, aunque el presidente dijo que mucho tema para cortar con esto no hay, ¿no? ¿Qué opiniones tienen? Hablamos con Carlos primero por las dudas que se nos vaya a interrumpir la comunicación. Carlos. Hola, bueno, a ver, justo hoy está faltando en la mesa quién defendería a Cose, pero bueno. ¿Usted no sabe lo que piensa Ángel? No sé, capaz que Ángel capaz que la defiende. No sé. No creo que la defienda. Bueno. Pero bueno, a ver, no adelantemos opiniones. No, yo voy a dar la mía, obviamente.
primero, hace muy poco todos asistimos a lo que fue esa resolución de la Suprema Corte de Justicia que dijo que el impuesto, esas tasas de inflamables que estaba cobrando la Intendencia era inconstitucional. O sea, cayó esa tasa de inflamables y obviamente cayó, además con la posibilidad hasta que pueda ser retroactivo el tema, que tuviera que devolver dinero a la Intendencia. Entonces, bueno, la Intendencia, ¿qué salió a hacer? Ayer yo escuchaba al director Monsecchi en los medios y fue clarito, o sea, no, capaz que la Intendente Cose da unas vueltas más rebuscadas, políticas, pero Monsecchi fue claro. Nos dejó de entrar una determinada plata, y creo que habló de 500 millones, y salimos a buscar cómo hacernos de nuevo esa plata. Eso fue lo que dijo, bueno, Laura, básicamente. Raffo dijo que esa plata se podría ahorrar, por ejemplo, del área comunicación de la Intendencia, que con los ahorros que se podrían generar en esa área, ya se juntarían 400 millones de los 500 que se estaría perdiendo con esta tasa. Sí, a ver, yo primero, está claro que han opinado varios, entre ellos Rafa, yo escuché lo que dijo. ¿Pero usted qué piensa? ¿Hay que ahorrar entonces por ahí? ¿O qué? No, lo que veo claramente es que acá una vez más, del lado de la Intendencia, lo que les importa es recaudar, como le bajaron esta tasa de inflamables que era inconstitucional, salió a buscar un atajo para hacerse de nuevo de esa cantidad de dinero que está perdiendo por esa tasa que hoy no puede cobrar. Entonces inventan este nuevo impuesto vinculado a, según los argumentos que ellos dan, a la utilización por parte de los camiones de Montevideo a la hora de trasladar combustible, etcétera, pero inventan un impuesto claramente con fin recaudatorio para hacerse de un dinero que venían haciéndose en forma ilegal y ahora inventan esto para volverse a hacer de este dinero. Primer cosa, o sea, a ver, están gobernando de una manera muy clara, ¿no? Es decir, lo que les importa es la recaudación, no solamente se ve en este tema en particular, se ve en otros. Ese es el tema que le interesa, el tema de la recaudación. ¿Cómo lo logran? Es lo bueno, que dicen del gobierno. Caramba, es lo mismo que dicen del gobierno. Bueno, y acá justamente sobre lo que dicen del gobierno, dice, es muy raro escuchar a la calle Pou criticando impuestos, tomando en cuenta que los blancos son fanáticos de crear y aumentar impuestos cada vez que llegan al gobierno. Pasó con el gobierno de la calle Herrera y también con la fruta que cayó cerca del árbol. Debería ser con su hijo. Ahora, digo yo, esta es opinión mía, es muy descabellado pensar para una intendencia, saquémonos el tema político ideológico de la cabeza y de que lo que está haciendo la intendenta de Montevideo esté bien o esté mal. Es muy descabellado pensar, como administradores de una intendencia, de un bien público, que la intendencia que está siendo en cierta forma afectada en su infraestructura vial por la circulación de vehículos tan pesados permanentemente porque la central de distribución de combustibles está en Montevideo, y por lo tanto el costo que lleva mantener las vías de circulación de esos camiones seguramente es más alta que lo que lleva mantener las vías de circulación en una intendencia en la que no andan todos los camiones que llevan combustible a todo el país. Piensen cómo hacer para juntar recursos para mejorar esas vías de circulación, para hacer que esas calles por las que pasan los camiones, en vez de que sean de bitumen, sean de hormigón, que cuesta 4 veces más. Es muy descabellado pensar que la Intendencia deba de pensar alguna forma de que en cierta forma eso se recaude para poder mejorar infraestructura. Tal vez no sea tasa de inflamables el nombre, pero tasa de circulación de vehículos pesados, ponerle, no sé, alguna cosa parecida. A ver, no es descabellado, no es descabellado. Lo que digamos las cosas como son. Primero que quienes están
en este tipo de transportes ya tienen carga de impuestos. O sea, no es que están haciendo las cosas sin tener ninguna carga impositiva y demás. Ya la tienen. Pero pensando en ese razonamiento que vos hacías, en todo caso tendría que haber sido un tema que lo podían haber pensado antes con esa finalidad. Yo no vi que hablaran de ese tema antes. Yo lo que veo es que ahora, como pierden, porque la Suprema Corte les dice que lo que están cobrando de tasa inflamable es inconstitucional, se les ocurre ahora este tema como una forma de empardar lo que están perdiendo. Entonces, primero eso, yo no creo que eso pasó acá en Río responda... Negro, por ejemplo, con la circulación de los camiones del transporte forestal, en donde obviamente la Intendencia tiene un sobrecosto en el mantenimiento de los caminos rurales para el funcionamiento justamente de estas vías de tránsito de manera lo más normal posible para las empresas forestales, y hay una complementariedad por parte de las empresas forestales, a veces en aporte de maquinaria, infraestructura, en el pago justamente de una tasa, no sé qué, para poder mantener mejor esas vías de circulación. Digo, yendo hacia lo racional, ¿no? Y yendo hacia... La Intendencia de Montevideo tiene un presupuesto monstruoso, pero digo, pensando en los perjuicios que pueden generar y que de algún lado hay que recaudar para poder arreglar las vías de tránsito. ¿Es posible que eso se pueda pensar de repente en otra forma? Pero repito que sí, pero convengamos que no es el caso, convengamos que no fue una cuestión que en la planificación, cuando elaboraban el plan de trabajo de la Intendencia, estudiaron este tema y dijeron que había que llevar adelante esto. No, esto lo hacen rápidamente como forma de volver a recaudar una plata que venían recaudando. Ese es el primer tema, que lo que les importa en realidad es el dinero, no es tanto el razonamiento sobre el tema de la utilización de las vías de acceso y salida de Montevideo, etcétera, etcétera. No, acá lo que les importa es volver a recaudar lo mismo y generan esto. La otra discusión, sí, yo creo que sí, que se puede dar, pero tengamos en cuenta también que ya se pagan en la Intendencia una cantidad de dineros por distintos lados que tienen que ver con esto, con el mantenimiento de calles, etcétera, etcétera. Entonces, primero eso. Yo creo que una vez que la Corte les saca la posibilidad de que le ingresen este dinero, rápidamente inventan esto. Primero eso, decir cómo fueron las cosas, porque no es que venían planificando esta acción, no. La hacen justamente para volver a recaudar lo mismo. ¿A usted no le gusta que sea tipo una revancha esto? Es que fue así, no sé si la palabra es revancha, es salir a recaudar lo que venían recaudando de una forma distinta, que la acaban de inventar. Y lo otro que está arriba de la mesa es cuál es el manejo que hace de los dineros públicos, en este caso la Intendencia de Montevideo. Y para eso tendríamos que dedicarle un programa entero por fuera del tema de este impuesto, que es cómo manejan los dineros públicos, en qué cosas está invirtiendo la Intendencia de Montevideo. Y ahí entran los razonamientos que hace Rafo y que hacen otros respecto a cómo se distribuyen los dineros públicos. Yo vivo escuchando a muchos ediles hablar sobre los distintos temas, recorro Montevideo y veo Montevideo, y Montevideo, desde el punto de vista de la recaudación, claramente está por encima del resto de los departamentos. Sí, claro. Es impresionante lo que recauda, y sin embargo yo no veo un Montevideo mejor ni en limpieza, ni en iluminación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese ahí, es el otro tema. Ahí alguno le puede decir, bueno, pero usted se me está yendo a temas que no tienen relación directa con esto, ¿no? Todo tiene que ver. Yo hablé primero de cómo es que inventan este impuesto, que fue un invento para volver a agarrar un dinero que la Corte le dijo que era inconstitucional, ilegal que lo cobrara, inventaron esto, y por otro lado es cómo se administran los dineros públicos, que es parte también de la ecuación, porque cuando se recauda con una intención, con la intención
de mejorar servicios, etcétera, Sí. etcétera. Bueno, me parece que es todo parte de el mismo tema. Bien. La dejo por acá Vamos por a ahora. escuchar a Ángel, que está aquí en el estudio. Ángel, Ángel está buscando datos, me parece, ahí. Está No, buscando no, datos. estaba mirando un poco, ahora cuando hablaba de la filiera de la recaudación de Montevideo. El tema es el siguiente, y acá viene un tema ahora voy a tratar de ponerme al medio y ver. Desde el punto de vista del presupuesto de la Intendencia, como todo gobierno, como toda persona que gestiona, uno tiene presupuestado o previsto ciertos ingresos y nunca espera que una decisión judicial le saque ingresos con lo que contaba. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo que la Intendencia de Montevideo haya sentido que un recurso con los que ellos contaban no lo tienen más. ¿Tá? Es una decisión judicial que no es fácil que ocurra en realidad, o sea, no es que una intendencia es común que le pase esto. Lo cierto es que estaba cobrando una tasa, y cuando uno cobra una tasa es porque tiene que brindar un servicio en contraprestación, y ese servicio o lo que sea no existía. ¿Tá? Por lo tanto, la justicia eso ya lo determinó, era inconstitucional, la intendencia estaba cobrando por algo que no le correspondía. Y ahora me pongo en el lugar de la Intendencia. Nos falta dinero para lo presupuestado, vamos a rascar de donde se pueda para recuperar esa plata. Sí. Y ahí viene toda la decisión que yo entiendo y comparto, el análisis de la Filiola, de que esto fue un manotazo de ahogado, y por qué además fue un manotazo en el sentido de que tiene un cierto gusto a revancha, a mi juicio, porque la Intendencia podría haber aumentado cualquier impuesto. Sin embargo, como que volvió a atacar al mismo, a lo mismo. Entonces, y otra cosa, los camiones ya pagan impuestos por circular y por el daño que hacen. Y se llama patente. Si entendemos las intendencias, si entienden las intendencias que están pagando poco o que en algún rubro se paga poco, a mi juicio lo que corresponde es que se aumente la patente si es que corresponde. Pero no hacer arreglos medios como recién dijiste de que la UPM arregla un poquito tal camino o tal otro, pone combustible o maquinaria para mantener. Yo creo que eso termina generando, imaginemos que todas las empresas que circulan por caminería rural tengan que hacer lo mismo. ¿En qué termina? Termina en que no sabemos ni lo que gastamos en caminería, ni de dónde vienen los recursos. Pero hoy en los hechos es así. En los hechos es así y en los hechos funciona así. Las empresas forestales están en cierta forma obligadas a colaborar con el mantenimiento del camino. Pero yo me pongo a pensar en voz alta. Ahora hay una nueva legislación acá que prohíbe circular después de la lluvia o durante la lluvia en los caminos rurales, que a mi juicio fue una buena ley. Nosotros la apoyamos en la Junta Departamental. Ahora, los camiones que circulan con ganado, el límite de peso para circular por caminos vecinales lo comparten todo tipo de camiones. Sí. O sea, no es que vaya un camión forestal con 80.000 kilos y los camiones de granos y de ganado circulen con 30 o con 35, con 30.000 de peso de carga. Todos tienen los límites. Entonces, ninguno va a romper más que otro. Lo que hay que ver es la asiduidad. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero creo que tiene que ser un sistema distinto. Ahora, ¿por qué digo esto? Sí. Porque en definitiva, la solución que propone COSE ahora puede ser replicable a las 18 intendencias restantes. Claro. Porque Montevideo dice que los camiones circulan por Montevideo, bueno, pero también está 1.300.000 de los 3,5 millones de habitantes que hay en el Uruguay, viven ahí. Entonces también es cierto que tiene más estaciones de servicio, por eso circulan más camiones. Pero sale todo el combustible para el Uruguay desde ahí. Sí, pero ¿cuánto combustible? Todos los camiones salen de ahí. Es cierto. Por eso ¿Pero pasan por Montevideo o agarran rutas nacionales? ¿Cuánto de la caminería de Montevideo salen? Sí, pero ¿cuánto de la caminería del departamento pisan esos camiones que salen para el resto del país? ¿Cuánto de esos camiones pisan Freivento? Si nos ponemos a pensar así, en ese diseño, termina siendo, o sea, cualquier intendencia puede hacer cualquier cosa. Yo no estoy hablando del tema específico ahora, estoy pensando en lo que esto, de no analizarse de forma bien, puede derivar. Imaginemos que todas las intendencias hoy tienen la misma prerrogativa si pueden tomar la decisión, porque en su proporción sufren, entre comillas,
los mismos daños que La sufre circulación. Montevideo. Y las plantas no están en 18 y Ejido, las de Duxa. No es que los camiones recorren 30 salen- kilómetros por salen de La camino. Teja, sí. Salen de las plantas de refinado de combustible. Y agarran rutas nacionales. Porque de La Teja ya agarran la ruta nacional. El mantenimiento de la ruta que llega a El Montevideo Ministerio de Transporte. hasta prácticamente la llegada del puerto depende del Ministerio de Transporte. Entonces los camiones que salen de La Teja no pisan, los que vienen al interior, no pisan, por ejemplo, infraestructura que tenga que ser mantenida por la Intendencia Pero de si Montevideo. dentro de Montevideo la distribución en sus estaciones de servicio, sí, ahí sí. Bueno, pero ahí lo mismo pasa en Junín, en Fragmento, y en Greco, y en San Javier, y en Berlín. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Que todas las intendencias cobren eso? Bueno, me parece que eso, si no le damos un orden, Dice que tiene peligro de que esto se escalone a que todas la puedan hacer. y al gusto del consumidor, porque en realidad Montevideo dijo yo preciso 500 millones, Río Negro va a decir yo preciso 35, Salto va a calcular Y se ahí lo voy a a ojo, cobrar a los camiones. y se lo cobra a los camiones, pero mañana, ¿Y el combustible a cuánto se va como ahí? los frigoríficos están, ¿dónde están los frigoríficos en Uruguay? Bueno, Tacuarembó, Bueno, Colonia... En algunos, en Melo, bueno, perfecto. Entonces, en Melo, por ejemplo, los camiones de ganado van a tener que pagar a la Intendencia de Melo una tasa. No de idea. No Bueno, de idea, pero escúcheme, ¿qué diferencia hay entre lo que rompe un camión que pesa 30.000 kilos de carga de combustible o lo que pese, sinceramente no sé, con uno que transporte granos o ganado o lo que se le antoje? El de O ganado debe licuadora. ser bien, sí. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en realidad, si empezamos a pensar en esa forma, terminamos complejizando el sistema impositivo. Es decir, el problema se puede generar un antecedente para que las demás intendencias digan, bueno, si esto salió y declararon un impuesto y no pasó nada, yo también declaro un impuesto acá de que los camiones que transportan gallina cuando entran a Fragmento tienen que pagar. Correcto. Aparte, imagínese que esto se abre la puerta porque el camión de gallina, la gallina va a ir meando y haciendo Sí, caca. sí, entonces, sí. como tienen que limpiar... Bromatológico también. Bueno, por eso, entonces, esto creo yo Es que un tiene antecedente peligroso. un vuelo corto, Sí. un vuelo corto en ese sentido. Un vuelo corto en ese sentido porque uno no puede permitir que cualquier jurisdicción cree cualquier impuesto desde ese punto de vista, porque llevándolo al extremo, llevándolo al extremo para que se entienda el problema, ¿no? Cualquier jurisdicción, en este caso intendencia, podría llegar a cargar cualquier tipo de transporte dependiendo de lo que ellos entiendan que es Lo que más lo afecta. el daño. Y si hay algo que mejoró desde el punto de vista institucional en estos últimos 10, 15 años, fue el tema, por ejemplo, de la unificación de patentes. Sí. Y si uno se pone a pensar desde el punto de vista impositivo, esto terminaría siendo como un complemento a la patente. Porque en realidad cada sector y cada actividad terminaría pagando, además de la patente, una tasa, una pena, un impuesto, un castigo, llámalo como quiera, la actividad que cumple por la con ese actividad que vehículo. cumple. Y en Colonia, vamos a suponer, dice, no, mira, en Colonia no, no vamos a cobrar eso. Y en Río Negro sí. Entonces, ¿qué van a empezar? Bueno, a trasladar Soriano. la patente de los Claro. camiones, Yo de los ómnibus. Pensando en Soriano, por ejemplo, que es un departamento netamente productivo y sobre todo de grano, imagínese si Soriano empieza a cobrar por cada camión de grano que anda circulando. Claro, pero y aparte el concepto que está atrás de eso. A mí lo que me preocupa es, acá lo que sí quiero decir es esto. Las intendencias son una... ¿Vio esa chipeadora que usted le mete un tronco, una rama y muele todo Sí. y embolsa? Sí. Bueno, imagínense que las intendencias son esa chipeadora y no importa la cantidad de plata que le entre, independientemente del grosor La del procesa fajo toda. de plata, la destruyen, la hacen bolsa. Acá dice, el abrazo discursivo de Ilia Filiola y Pavlov demuestra que sigue plenamente vigente la coalición multicolor creada para pegarle al Frente Amplio todo el tiempo. Se ve que no, me escribió eso antes que yo hable. No sé, pero... Porque se ve que no me escuchó. Tendría que esperar a que yo termine por lo menos para juzgarme. Se ve que es alguien que ya tenía formada la opinión. Pero yo creo que eso va a ser, desde el punto de vista institucional, va a tener que frenarse, porque en realidad termina siendo cualquier cosa. Pero creo que la crítica que hay atrás de todo esto es que no puede ser que todo sea poco para las intendencias, o sea, sí, y para el Estado en general. En algún punto la plata que tenemos tiene que alcanzar, o tenemos que gestionar mejor, tenemos que redistribuir los recursos mejor, pero no, la Intendencia de Montevideo está en un récord de ingresos.
Ayer o antes de ayer, no me acuerdo, perdón, cuando fue, en el informativo Cargo estuvo el director de la parte financiera de la Intendencia de Montevideo. Yo no quiero dar un dato ahora porque no recuerdo, una de las cosas que estaba buscando era eso. Sí. Si eran 30.000 millones, cuánto era que recaudaba la Intendencia de Montevideo anualmente. Era fortuna y era un récord absoluto en recaudación. Entonces, si siempre vamos a más y con lo que tenemos no nos da, es como que a nosotros Pero no le da nos ninguna estén intendencia. fajando por el lomo y cuando sentamos que no nos están dando más latigazo nos demos vuelta para decir, pararon y es porque estaban cambiando el látigo por uno más grande. Por uno más ¿viste? grande, Es como que la gente y las empresas están siempre bajo el yugo. Entonces esto también es agotador. Y otra cosa importante, el Frente Amplio, en este caso la señora Cose, Sí. con un discurso siempre populista de que ellos son los buenos, los que piensan en el pueblo y los que están del otro lado, independientemente de lo que piensen, siempre estamos para destruir al pueblo y contra el Pero pueblo. la No sé intendenta qué. dice que no impacta tanto en el combustible esto. No importa, Son 20 centésimos. el impacta tanto o poco, primero no lo va a determinar ella, lo determina cada uno, porque 9 pesos o 10 o 100, lo que sea, Por lo va a tanque. determinar cada uno, sí, pero esto ataca inflamables, o sea que ataca, el gas también es inflamable, Sí, y igual el alcohol, gas el está alcohol. subsidiado hoy para que la gente más humilde tenga acceso, por ejemplo, Bueno, ahora a que garrafas grandes. subió la nafta, no subió el gasoil, no subió el gas. No subió el gas. Por ejemplo, bueno, ahora si sube el gas va a subir por la decisión de COSE. Entonces entramos en una contradicción que habla desde el punto de vista filosófico de ella, de que dice que salvo ellos, todos los demás son antipueblo y hoy está tomando una decisión que afecta en parte a la gente más humilde. Yo estoy seguro que esto va a terminar en algún problema jurídico, en alguna decisión del Parlamento, hay que ver, pero espero que se entienda el argumento que yo acabo de Hay dar. que ver en la Junta Departamental de Montevideo qué pasa. ¿Ustedes tienen una postura orgánica del partido? Lo que pasa es que entre el Partido diseño... Colorado tiene representación en la Junta Departamental. Sí, de pero el Montevideo. diseño institucional de las juntas es un diseño arcaico y le da mayoría absoluta al partido que gobierna. Entonces, parte del problema de control y parte del problema de los gastos que tenemos en las intendencias y cómo funcionan las intendencias, a mi juicio, está en eso también. ¿Es por culpa de que en la Junta la Intendencia tiene siempre el voto a favor? No, porque hay también problemas internos en los partidos que hace que las mayorías no sean automáticas, pero eso se termina negociando con cosas que también van por abajo de la mesa, que pueden ser cargos, que pueden ser posiciones de gobierno, que pueden ser dónde arreglamos primero tal cosa y dónde no, para compensar todas esas diferencias. ¿Qué plaza hacemos primero? No, pero va desde qué plaza hacemos primero, hasta quién es el director de cultura en la Sí, intendencia, sí. Pero eso pone en segundo o tercer plano la función principal que puede ser la del Parlamento de la Intendencia, que es la Junta Departamental. Entonces, ¿puede haber algún problema? Yo creo que no, porque el Frente Amplio en eso se va a broquilar, sobre todo sabiendo que los partidos en general, y el Frente Amplio no es la excepción, en la medida que se vea, entre comillas, atacado por este tema, como todo el mundo, uno se abroquela, se abraza con sus amigos y va para adelante. Sí. Bueno, en esto irá a pasar lo mismo. Es obvio que la Intendencia de Montevideo va a tener un alto nivel de recaudación tomando en cuenta que la mitad de los uruguayos viven en ese departamento, dice Antonio por acá. Lo que importa es cómo se reparten esos ingresos y Ángel tiene clarísimo que si se analiza el gasto de cada intendencia, por ejemplo en burocracia y salarios de funcionarios, Montevideo no es la peor en Uruguay. El propio Ángel analizó, por ejemplo, el gasto del presupuesto en Río Negro y sabe que el porcentaje de lo que se come la burocracia en nuestro departamento es altísimo en relación a otros departamentos. Sí, es cierto, pero Montevideo no se puede analizar. Montevideo tiene muchas particularidades, muchas. Y uno cuando analiza, a mí que me gusta analizar números y ver las intendencias, no puede dejar de pensar que Montevideo es una ciudad enorme con un poquito de campo, ¿tá? Entonces, yo siempre digo lo mismo, cuando uno va a San Javier, cuando uno va a las afueras de Fraiventos, Ayun, tiene 1, 3 o 4 casas por cuadra, con suerte tiene la cuadra llena y con eso tiene que financiar todo Sí, sí. en la infraestructura pública. Y uno va caminando por Positos, por Malvin, por el centro de Montevideo y no tiene una casa, tiene una torre de 10, 12, 15 pisos y tiene una torre al lado de otra que cada uno tiene su vehículo, con suerte, paga impuestos a la puerta. Entonces, el nivel de recaudación por metro cuadrado de infraestructura es mucho mayor. O sea, se diluyen los costos de infraestructura entre muchos más contribuyentes. Sí, porque Entonces, mantener esa cuadra, por ejemplo, en cuanto a limpieza y bituminización,
cuesta lo mismo que en San Javier con 4 casas en la cuadra. Ahí va la bocha. Ahí Cuesta va. lo mismo dar una cuadra de hormigón acá en Freiventos que en Montevideo. Te diría que cuesta más en Freiventos, porque el hormigón no se hace en Freiventos. Claro. Sin embargo, y toda la infraestructura y la escala de producción que tiene Montevideo es mucho mayor. Hay que buscarle la vuelta al tema, ¿eh? Por eso es que entre los errores groseros que se terminan, siempre es comparando la infraestructura pública de Montevideo con el interior como si fuesen lo mismo. Y no es posible así. Aún así, me animo a decir que Río Negro, durante la administración de Carminati, dejó por tierra varios prejuicios de ese tipo, porque tuvimos durante años mejor infraestructura que el resto del resto de las intendencias del país. Y acá en Frivento usted tiene un ejemplo que yo siempre lo digo y ahora me dan la oportunidad de decirlo. Dele con fe. Esta calle que está enfrente a nosotros, Sí. que es de hormigón, De hormigón. cumple 18 80 años. 80 años. 80 años, de la época de Rugia. ¿Qué le parece? Imagínese que Visionario, las ¿no? cosas bien Visionario. hechas, ¿cuánto duran? No mencioné el gasto en infraestructura, sino cómo se patinan en burocracia y salarios las intendencias, los recursos, dicen por acá. Bueno, pero para administrar una cuadra, para administrar recursos, siempre se precisa una escala. Sí. Y si vos tenés una cuadra o 10 para hacer, vas a precisar el mismo material, pero capaz que lo solucionás con la misma cantidad de administración, porque en realidad controlar las boletas y demás termina siendo lo mismo. Por eso es que a mayor escala el costo administrativo, pasa lo mismo en las empresas, a mayor escala el costo administrativo es menor. Carlos. Se me fue. Hola, Ah. bueno, no, estoy acá. Interesante el análisis que hacía Ángel. A ver, obviamente que lo comparto. Vuelvo a lo que decía hoy. Yo creo que claramente, más claro que el ingeniero Monsequia ayer, no hay, porque lo dijo con todas las letras. Dejamos de recaudar por acá y bueno, y generamos esto para volver a recaudar lo mismo. O sea, no hay una explicación de fondo, porque como digo, esto no era parte de un plan de trabajo que hablara sobre la necesidad de crear cuando empezó a funcionar esta administración. Acá miren, en base a lo que usted dice, Carlos dice, Alejandro, que pasan más camiones de carga, transporte público y más ómnibus que camiones de combustible. ¿Se lo tendrán que cobrar a CUCSA o también a las empresas de distribución de encomiendas o a la UAM? Falta cintura política de la Intendencia para negociar con el Gobierno Nacional para invertir en infraestructura que permita obviar el problema de mantener las calles y carreteras en el caso de que fuese real el problema, dicen por acá. No, por eso digo, yo repito, no digo que, como vos preguntabas hoy, Fabricio, sí. de que estos temas no puedan tener una base de sentido común, el analizar lo que se puede Claro, porque romper. recursos para mantener la infraestructura tienen que salir de algún lado. Está todo bien, está todo bien, pero ya eso es parte de un análisis previo y en todo caso hay que poner arriba de la mesa toda la ecuación y en esa ecuación hay que saber que ya existen sobre los contribuyentes, sobre quienes pagan impuestos, pagan patentes, etcétera, una carga impositiva por distintas razones. Entonces, si vos pones todo arriba de la mesa y llegás a la conclusión, antes de empezar tu gobierno, que necesitabas un impuesto de esta naturaleza, se hubiera dicho, acá claramente no es así, es que perdió un ingreso que venía recibiendo en forma inconstitucional, indebida, y salieron rápidamente a ver cómo hacían para volver a recaudar este dinero, generando rápidamente esto sin mucho estudio. Yo creo, a ver, el razonamiento que hacía hoy, yo creo que no está de más cuando hablaba de cómo se manejan los gastos en la Intendencia. En la vida de cada uno, a mí me ha pasado, seguramente a ustedes también, pero yo voy a hablar de mi vida. En algún momento se achicó mi ingreso o el de mi núcleo familiar y por supuesto que uno intenta buscar una salida de que crezca ese ingreso familiar, pero mientras no lo logra genuinamente con un nuevo trabajo, etcétera, uno tiene que ajustar su ecuación. Y yo más de una vez tuve que ajustar la ecuación de mi familia, de mis gastos o de mis gastos familiares, recortando alguna cosa que no era necesaria porque mis ingresos
no me permitían sostenerla. Bueno, ese razonamiento es el que no hace la Intendencia de Montevideo. No lo hace en esta administración, no lo hizo en administraciones anteriores, pero hablemos de la actual. Y este ejemplo es clarísimo. Que recibían un ingreso que la Suprema Corte le dice lo estaban recibiendo ilegalmente y enseguida salen a buscar un atajo sin estudiar demasiado el tema para recuperar ese ingreso. En algún momento se pusieron a pensar si era viable recortar algún área para ajustar ese presupuesto. No, porque no está en la cabeza de quien hoy gobierna. Andrea Peluso lo ha demostrado. Andrea Peluso hace un aporte acá a través de la transmisión en Facebook. Dice, pobre la gente del Frente Amplio, se sienten perseguidos. Hemos tenido 15 años nefastos y COSE se olvida que ahora hay una coalición arriba. Es lamentable la gestión de COSE, desmedida, y las obras, la higiene de Montevideo, no se ve. Dice Andrea Peluso. Bueno, gracias Andrea por estar ahí. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en este martes. Te deseamos éxito en esa gira y bueno, bienvenido entonces este fin de semana aquí en Fraiventos. ¿A qué hora va a estar en la casa del partido? Estaremos. Porque la gente, sus fans que lo escuchan acá todos los martes, van a estar ahí. Diga... Como vengo dando por todo el país, y bueno, me faltaba uno de los departamentos que me estaba faltando era Río Negro. Lo dejó para lo último, bueno, no pasa nada. No nos vamos a sentir ofendidos. No, lo mejor para lo último. Lo mejor es para la frutilla de la torta. Eso está bueno, me gustó eso. Sí. No, pero en realidad es cierto que hace mucho tiempo que no iba a Fraiventos, las últimas movidas que hice las hice en Zoom, y bueno... ¿De qué va a hablar? La charla que vengo dando desde fines de abril tiene este título, Vigencia de nuestro proyecto político, social, cristiano, nacionalista y popular. Perfecto. Esa es la charla que tiene que ver con mi proyecto dentro del Partido Nacional y dentro de la política. Y bueno, así que todo aquel que se quiera acercar no tiene por qué ser del Partido Nacional, con gusto lo vamos a estar esperando. Gracias, Carlos. Gracias, Ángel, también por acompañarnos, especialmente hoy aquí en el estudio. El martes que viene, no sé, invente otro viaje a Fraiventos y se viene por acá. No, pero ahora que sé que hay bizcochos acá, que siempre hay comida. ¿Y tenemos bizcocho? Cambia mi percepción de la realidad. Lo han cacheteado lindo. Hoy sí. Con razón Merelo, le mandamos un abrazo a Merelo, que no puede venir, pero con razón Merelo antes entraba por Zoom y ahora nos falla los viernes. Porque Sí, lo que pasa es que empezó a probarlo. Los bizcochitos de panadería Panflores, que además durante la tanda desaparecen. Y además... Al aire son todos finos, al aire no comen nada. Eso se va con la alegría de haber visto a Cecilia. Que no es poca cosa, que no es poca cosa. La tenemos a Cecilia acá en el estudio.